balance hídrico que no está. Balance hídrico que no está en las preguntas, pero lo tienen que saber. De la guía de aparato urinario. ¿Cómo están todas las Vamos a tratar de apurarnos un poquito, que estamos atrasados, ¿sí? Yo voy a tomar después los 10 últimos minutos para hacer la devolución de las acciones. Estamos muy atrasados y tenemos que avanzar con los contenidos. Ay, te odio, Marta. Entonces, la clase, a ver si nos ordenamos. Es importante, yo dejo que vengan todos a la clase. Los que ya la perdieron, los que no, como si no voy a ayudarlos. Pero, si somos muchos y se desordenan, me quedo con el grupo que sigue. Porque necesito avanzar con los contenidos. O sea que, en la medida que estemos en silencio, y prestemos atención y vayamos avanzando, está todo bien. Pero si no, desde luego, con el grupo más chico es más fácil trabajar. Así que, tratemos de ordenarnos. Estamos un poquito atrasados, así que es importante que en este fin de semana traten de leer la parte de homeostasis que corresponde al aparato urinario para traer preguntas la semana próxima. Porque hay varios temas que agregar y después empieza la tanda de los segundos parciales y les va a costar mucho ponerse a tono. De los temas que faltan, la parte de homeostasis y equilibrio es un poco más compleja. Que nos falta también inmunidad. Esta es la última parte que requiere un poco más de entendimiento. Después, la parte de aparato reproductor, además de ser más amena, es fácil, hay que estudiarlo, hay que sentarse y es más memorístico, no tanto de comprensión. Entonces, en el mecanismo de elaboración de orina que vimos y empezamos a ver, dijimos que la orina es una solución resultante de la depuración de la sangre. Entonces, la sangre va a ir pasando por esa estructura, que era el nefrona, que tenía distintas partes. Una era el glomérulo, ustedes lo tienen dibujado, así que trabajen con el dibujo, yo para no volver a dibujar. En el glomérulo, que era la parte donde estaba la arteriola aferente y eferente, los capilares glomerulares y la cápsula, en ese lugar se producía el primer paso de la elaboración, que era lo que habíamos denominado la filtración. Ese fenómeno de filtración iba a ser tanto para el agua como para los solutos. Y la filtración va a depender fundamentalmente de dos factores: del volumen, es decir, de lo que llamamos el flujo sanguíneo renal, es decir, de la cantidad de sangre que le llega al riñón. Ya dijimos que no puede filtrar y limpiar el riñón lo que no le llega, por lo tanto es fundamental que para depurarlo le llegue un volumen suficiente de sangre, y desde luego también tiene relación con la presión. Cuanto más volumen de sangre llegue y a más presión pase por el glomérulo, desde luego mayor será el volumen de filtración. A la resultante de este primer paso en la filtración lo habíamos llamado líquido de filtrado glomerular. Este líquido de filtrado glomerular, que desde luego tiene agua y solutos, dijimos que como los poros que tenía la membrana de filtración en el glomérulo eran muy grandes, eran muy groseros, iban a permitir el paso de gran cantidad de agua, pero además de gran cantidad de agua, van a pasar sustancias que no puedo perder a través de la orina. Entonces, a nivel de los túbulos, iban a surgir otros procesos. Los que vimos hasta ahora, que le habíamos puesto segundo paso y tercer paso, era para los solutos y corresponde
corresponde al fenómeno de reabsorción y al fenómeno de secreción, que eran por mecanismo de transporte activo o pasivo, desde luego, según la sustancia de la cual se trate. Dijimos que los solutos, a medida que vamos discurriendo por el tubo, van a ir entrando y saliendo, o sea, se van reabsorbiendo, secretando, de acuerdo a las necesidades que tenga ese individuo. La reabsorción es cuando vuelve a la sangre, ¿se acuerdan? Era el rescate, o sea que era desde el líquido de filtrado glomerular hacia la sangre. Todo lo que vuelve a la sangre me lo quedo. Todo lo que va hacia el líquido de filtrado lo voy a perder como orina. Porque a medida que vaya pasando ese líquido de filtrado por los distintos tubos, como se ve ahí, desde luego lo que yo voy a hacer es llegar hacia el extremo del tubo colector y transformarse en orina. El mecanismo de secreción era lo contrario, o sea que desde la sangre el soluto va a ir hacia el líquido de filtrado glomerular. Y desde luego eso se iba a poder excretar a través de la orina. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Digo como resumen para los que no vinieron. Y lo habíamos hecho, este era el proceso de filtración. Y después teníamos la posibilidad de secretar, o sea, desde la sangre hacia la luz de los túbulos, o de reabsorber hacia la sangre las sustancias que yo quiero recuperar. Eso con respecto a los solutos. Pero ¿qué pasa en los túbulos con el agua? También se había filtrado gran cantidad de agua. Y entonces el agua va a reincorporarse o excretarse por el fenómeno de ósmosis, que ya lo explicamos a principio de año. En el caso de la ósmosis, de acuerdo a la concentración, según la concentración del líquido intersticial y del plasma sanguíneo, va a haber entonces en doble sentido, o sea, entrada o salida de agua por transporte pasivo. Acuérdense que la dirección o sentido que tiene el traslado de agua a través de la ósmosis depende de la densidad de partículas osmóticamente activos que se encuentran en cada uno de los líquidos. Se supone que cuando nosotros no tomamos una suficiente cantidad de líquido o tenemos muchas pérdidas de líquido que no sean por orina, acuérdense por favor de estudiar por dónde entra el agua y por dónde sale, que la eliminación no es exclusivamente por orina. Cuando yo tengo una excesiva pérdida o poca entrada, ese individuo debe retener agua. Por lo tanto, la diuresis se va a ver disminuida, porque la función que tiene el riñón es mantener el equilibrio. Eso creo que es lo que habíamos explicado en la última clase. Ahora, nos falta la parte hormonal. La ósmosis es un fenómeno de entrada y salida, pero a pesar de que existe este mecanismo pasivo, no es suficiente como para que nosotros recuperemos toda la cantidad de agua que se había filtrado. Si nosotros no tuviéramos la regulación hormonal, tendríamos siempre un desbalance y siempre pérdida excesiva de agua. Por eso aparece en escena una hormona que es la hormona antidiurética.
estaba elaborada por la hipófisis. Era una de las hormonas que elaboraba la hipófisis. Y desde luego, si se llama antidiurética, ¿qué hará? ¿Favorece o restringe la diuresis? Favorece. Restringe la diuresis, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer la hormona antidiurética es aumentar la reabsorción de agua al final del camino, en el tubo contorneado distal y en el tubo colector. Solamente aumenta la reabsorción de agua, porque ahora vamos a ver otra hormona que también aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. En el caso de la hormona antidiurética solamente trabaja sobre el agua. Estoy haciendo un resumen y agregando algunas cosas, ¿cierto? De lo que vimos la última clase. De manera cotidiana, entonces, todos los días nosotros, para elaborar orina, nuestros riñones están haciendo este proceso. Filtra sangre que le llega, que le tiene que llegar entonces para formar bien orina y depurar bien una buena cantidad, o sea, un buen flujo sanguíneo y a una correcta presión, como para que pueda filtrar la suficiente cantidad de sangre. Ese líquido de filtrado después va a sufrir otros procesos, que son la reabsorción y la secreción para las sustancias, la ósmosis en el agua y la hormona antidiurética. Se supone que hasta ahí, si yo recibí una buena presión, yo riñón, recibí un buen volumen, a buena presión, soy capaz de depurar la sangre como corresponde y que el individuo entonces no tenga ni acumulación de desechos, ni esté sobrehidratado ni deshidratado. Hasta aquí todo bien. ¿Qué nos falta ver? Un mecanismo que tiene el riñón para poder controlar la depuración de la sangre en aquellas situaciones en las cuales el individuo, por distintas razones, tiene una alteración en la presión o en el flujo sanguíneo renal. Porque resulta ser que cuando hay caída de presión y cuando hay disminución entonces de la llegada de sangre al riñón, el riñón no tiene los elementos como para poder depurar la sangre. Entonces, para poder corregir eso, el riñón tiene un mecanismo por el cual puede solucionar ese inconveniente. Un mecanismo que va a usar hormonas, a partir del cual entonces el riñón, cada vez que tenga poco flujo sanguíneo o esté a muy baja presión y el líquido de filtrado que se forme sea poco y por lo tanto no sea suficiente, va a apelar a una sustancia que se elabora de manera constante por parte del riñón, que es la renina. La renina es un péptido, una proteína pequeña, ¿sí? Una unión breve de aminoácidos que es elaborada por el riñón y que tiene efecto vasoconstrictor, además de otro efecto sobre los glóbulos rojos. Pero esta sustancia va a aumentar su presencia en sangre, el riñón va a elaborar mayor cantidad de renina cuando le está llegando poca sangre, con la finalidad, desde luego, de revertir la situación y poder cumplir con su función, que es elaborar la orina y depurar la sangre de los desechos. Entonces, siempre que yo tengo una caída de la presión arterial importante o una caída del flujo sanguíneo renal, el riñón va a aumentar la liberación de esta sustancia que se denomina renina. ¿Por qué razones les parece a ustedes que puede disminuir la llegada de sangre al riñón? Con la circulación, ¿Por qué? una hemorragia.
Muy bien. Una de las causas puede ser una hemorragia. ¿Qué más? Anemia. La anemia, el volumen va a estar apropiado en general, salvo que tengas un hematocrito. El hematocrito va a cambiar por la proporción, pero no necesariamente el volumen. Lo que va a haber es un déficit de hierro de glóbulos rojos. El glóbulo rojo no tiene que ver con esto. Puedo tener una deshidratación, puedo tener una quemadura, un quemado grave, sí. Puedo tener una caída o una hipotensión arterial por distintas causas, sí. En ese momento, ¿qué le va a pasar al individuo? Tiene menor llegada de sangre, ¿entienden? Entonces, puede haber un paro, desde luego. En realidad yo acá podría poner estado de shock, ¿no? Habíamos dicho que el shock era un estado de colapso circulatorio, eso lo vimos en primeros auxilios, que podía ser causado por una deshidratación grave, por una hemorragia, un quemado intenso, arritmias cardíacas, paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Intoxicación aguda de alcohol, drogas, etc. Habíamos causas neurológicas. Obviamente que si el individuo está en estado de shock, ¿al riñón le va a llegar suficiente cantidad de sangre como para que pueda depurar esa sangre? No. No. O sea que, a pesar en estas situaciones que estoy planteando, que el riñón esté sano, el paciente va a tener signos de insuficiencia renal, porque la sangre no va a estar depurada. Ahora, ¿la causa va a ser renal? No. No. Ya, claro, va a ser circulatoria. Por eso les digo que después, el año que viene, en adulto y anciano, van a ver que la insuficiencia renal no siempre el culpable es el riñón. Porque tienen que entender que para depurar les tiene que llegar la sangre. Lo mismo que el corazón, si no le llega sangre no puede limpiar. Si al riñón no le llega sangre para limpiar, no la puede limpiar. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, en estas situaciones, obviamente no siempre esto da resultado, pero cuando son situaciones leves, el riñón trata de arreglárselas para que esto no ocurra. Y lo hace a través de esta sustancia que es la renina. La renina actúa estimulando la actividad de una enzima. Una enzima cuya sigla la van a ver en los prospectos de medicamentos y es ECA. Esta palabrita significa enzima convertidora. Después yo no quiero a la profesora de adulto y anciano o al profesor decir que nunca escucharon lo que es la ECA. Enzima convertidora de angiotensina. ¿De qué? De angiotensina. Angiotensina. Su nombre está diciendo que hace la Tensina. angiotensina. ¿Angio de dónde viene? De la... Angio de la... Claro, de arterias. De la arteria. Y tensina de tensión. Angiotensina actúa sobre los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bien, ¿qué hace esta enzima? Acuérdense que una enzima es necesaria para que haya una reacción química. Sin enzima no hay producto. ¿Se acuerdan? 3 millones de veces lo dije. Sí. Entonces, acá yo tengo un sustrato. ¿La nota que quería hablar con Carlucho? Un sustrato que se llama angiotensina 1. Sí, que es formado por el hígado. Se transforma cuando está esta enzima en lo que llamamos la angiotensina 2. Esta sustancia es capaz de generar vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción, la presión, ¿qué le pasa?
aumenta. Que es una de las cosas que yo quiero lograr, ¿no? Porque el tipo tiene baja presión y por eso le está llegando poco. Pero además, esta sustancia estimula a la glándula suprarrenal que también era una glándula endógena, para que elabore aldosterona. Acuérdense que las hormonas trabajan de manera cotidiana, pero cuando son estimuladas las glándulas pueden aumentar su producción para solucionar problemas. Las hormonas junto con el sistema nervioso controlan o regulan los procesos. El cuerpo, cuando detecta una falla, trata él mismo de repararse, de solucionarla, a través del sistema nervioso o las hormonas. Desde luego que no siempre lo logra. Por eso, como decimos siempre, trabaja el médico. Pero el cuerpo trata de solucionar el problema. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Voy a volver al principio. ¿Qué le pasó al riñón? Es un riñón sano, pero de pronto se ve que lo que le llega es poco y a baja presión. No sabe qué pasa en otro lugar de la economía, pero a él no le llega y no puede depurar, que es su labor. Entonces, activa o aumenta la producción de renina, que normalmente el riñón produce. Y esta renina estimula esta enzima para que se aparezcan la angiotensina 2. La angiotensina 2 ya de por sí genera vasoconstricción, aumentando un poco la presión a la cual va a llegar la sangre. Pero además estimula la glándula suprarrenal para que elabore aldosterona. La glándula la elabora siempre, pero en este momento va a elaborar más. Y entonces la aldosterona, ¿qué función tiene? Aumenta la reabsorción de sodio. Siempre que hay pasaje de sodio, el agua acompaña. Lo voy a poner entre paréntesis porque la hormona actúa sobre el sodio, no directamente sobre el agua. Pero para que el sodio entre, se tiene que combinar con el agua. Entonces se lleva agua el sodio. ¿Reabsorber qué es? ¿Que lo pierdo o me lo quedo? Me lo quedo, muy bien. Pero además, esto trabaja sobre el otro electrolito con el que siempre hay competencia, el potasio. Muy bien. Aumenta la excreción de potasio. Y cuidado con el potasio porque entonces cuando esto está muy activo pierde potasio el paciente, ¿no? Lo pierde por orina. Fíjense que si aumenta la reabsorción de sodio y de agua, la consecuencia va a ser que aumenta la volemia o no. Y si aumenta la volemia, ¿qué pasa con la presión? Sube, muy bien. Aumenta la presión arterial. Fíjense que el riñón a través de este mecanismo se arregló él solo para que le llegue más sangre y a mejor presión y poder cumplir con la función que le corresponde. Se supone que en ese caso la persona debería tener presión baja y el organismo le está regulando Yo a por un eso nivel puse normal. acá, ustedes ya van a analizar el año que viene las causas de fallo prerenal, pero yo puse algunos ejemplos para que entiendan y por eso lo llevé al concepto de shock que habíamos visto en primeros auxilios. Si hay una hipotensión arterial o hay disminución de volemia por una hemorragia, yo te estoy dando dos ejemplos groseros, hay muchas causas. Sí. El asunto es que al riñón le llega poco. Claro. Cuando le llega poco
esa renina va a liberar más. Y desencadena toda esta cascada de hechos para lograr aumentar la presión y aumentar la bolemia. Y a su vez aquello afecta. Esto es lo que quería yo. Porque si le llega más, empieza a trabajar el riñón. Y vuelve a los parámetros normales de tensión. No es que lo sobrepasa. Entonces, estos mecanismos están diseñados en nuestro cuerpo para ponerse en marcha cuando hay un problema y para desaparecer cuando el problema desaparece. O sea, una vez que el individuo corrige de manera natural lo que causó el problema, la aldosterona tiene que volver a sus niveles normales y la renina vuelve a sus niveles normales. Esto es un mecanismo de compensación. ¿Entienden? En la manera de que el mecanismo funcione y la tarea del riñón se normalice, el individuo entonces recupera sus niveles normales de renina y de aldosterona. ¿Se entiende eso? Profe, ¿Sí o no? ¿funcionan para los dos lados? O sea que si la persona está con hipertensión, ¿va a No, ahora suprimir eso es lo el que quiero proceso de llegar. renina? Déjame una cosa por vez. Ah, ¿Se entiende que esto funciona de manera transitoria, de manera normal? Es un mecanismo que yo tengo para que el riñón pueda solucionar el problema de que no puede filtrar porque no le llega. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Hay algunos individuos que el problema que tienen es que normalmente tienen una renina alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el riñón, en vez de producir una cantidad normal de renina y solo liberar mayor cantidad cuando es necesario para corregir un problema, normalmente o cotidianamente producen mucha renina. Entonces, si un riñón de manera normal o cotidiana, no es normal, produce mucha renina, ¿qué va a pasar con la presión arterial en ese individuo? Va a estar en aumento. Va a estar alta. Entonces, hay hipertensos de causa renal. Hipertensión arterial de causa renal. El riñón tiene relación con la presión, porque como puede modificar la bolemia, siempre puede modificar la presión. Si el riñón trabaja mal y retiene líquidos en el individuo, ese paciente va a tener hipertensión. Si ese riñón produce renina por demás, el individuo va a ser hipertenso. Y no tiene la culpa el aparato cardiovascular. El que va a tener la culpa es el riñón. Entonces, ¿el tratamiento va a ser modificar algo del aparato cardiovascular o tendré que trabajar sobre esto que anda mal? Sobre el riñón para que produzca menos renina. Perfecto. En realidad, no se inhibe la producción de renina. Pero Se encontró otro medicamento que lo que hace es inhibir a esta enzima. Entonces, si yo no dejo que esta actúe, Baja la renina porque no se actúa. todo esto no pasa. entonces, ¿Entienden? Porque yo necesito a la enzima para desencadenar todo este fenómeno de hipertensión arterial. Van a ver que hay medicamentos que son inhibidores de la ECA. Y ahí es cuando el docente les dice, el que está recibiendo el paciente es un inhibidor de la ECA, que está en la lista. Entonces cuando lo tengan que ver, van a ver qué dice eso, y por eso tienen que saber qué significa esto. ¿inhibe la producción de la ECA o el La desencadenante? no puede actuar. Ah, o sea que nosotros no tenemos cómo controlar la producción de renina, pero sí el No sé desencadenante. si hay algo que inhiba la producción de renina, pero lo que se usa como medicamento es un inhibidor de la enzima. Ahora, una consulta. En caso de que no poseamos el medicamento, ¿el cuerpo tiene algún sistema para regular todo este proceso o no? De manera normal, De manera normal. este proceso, pero trabaja cuando te hace falta. El problema es cuando el riñón no funciona bien con esto. No hay forma. El Sí, hay reemplazo de... forma, le das esto. Claro, pero me refiero a que si no le diera... Como el cuerpo tiene
parte de regulación cuando no lo produce, cuando lo produce en exceso, el cuerpo no tiene como... No. O sea que Sí o da sí la tiene que ser con sensación como medicamento. que el riñón siempre libera mucha cantidad como si le faltara llegado de sangre y no es así. De manera normal esto tiene que pasar solo cuando te pasa cuando te cae la presión o la sangre. Le hago una pregunta. Al producir, mediante lo que entendí, yo sé que no hay solución, pero para entender un poco más, mediante el exceso de producción de renina hay mayor cantidad de filtrado, pero la persona está en un estado normal. Si la persona se pusiera a hacer ejercicio en exceso y tomar líquido en exceso para compensar, no hay forma. No, porque el balance positivo lo va a hacer igual el riñón, no importa lo que vos pierdas por otro lado, te lo va a pedir, va a tener más sed, va a tomar líquidos, se las O sea, arregla. el cuerpo al activarse generaría más todavía, seguiría siempre descompensado. Listo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Nos quedan ver una sola cosa de aparato urinario que yo quiero explicar, el resto van a terminar de leer todo, en realidad ni todo, pero para que lo integren tienen que leer para la clase que viene. Quiero dar las diferencias anatómicas de uretra femenina y masculina. Recuerden que la uretra femenina desde el punto de vista funcional sirve para la micción y en el hombre para la micción y eyaculación. Eso lo dimos la primera clase. Pero además tiene diferencias anatómicas importantes. Entonces, van a ir a la primera hoja del texto del trabajo práctico. La primera hoja. Sí, no, el libro de La primera. Vamos a empezar con el corte sagital. Lo que tenemos ahí, como ven, la primera, después que termina el intestino, Marta. la primera hijo. Adelante, eso. Los cortes sagitales, eso que viste. Sí, el de publicitario también, está todo al revés. Este. Sí, como ese, pero tienen en blanco y negro. No sé, acá había una huella digital, profe. Reconoce las partes ideológicas. Ya, entonces el otro era... No, porque acá habían limpiado la máquina esta de la máquina que estaba rocha. Bueno, Luego me pasa. No, otra. Fíjate, mira. lo que tienen ahí es un corte sagital de la región del hipogástrico. Y en este caso, desde luego, tenemos que analizar el corte en la mujer y en el hombre. Porque en la cavidad pelviana, que es donde estamos observando el dibujo, están los órganos reproductores femeninos y masculinos según el sexo. Entonces, primero nos ubicamos en el corte, en qué es anterior y qué es posterior. Claramente la imagen está marcando en celeste por dónde está el corte y abajo nosotros vemos que esto corresponde a la columna vertebral, esto es posterior y esto corresponde a la sínfisis pubiana, por lo tanto esto es anterior. Si nosotros tomamos esto como referencia, recuerden que la sínfisis pubiana es la unión de los dos pubis en sentido anterior. El pubis era una parte del hueso ilíaco coxal. El coxal tenía el ilión, que era la parte anterior y superior, el pubis, que era anterior e inferior, y los isquiones, que eran posteriores e inferiores. Lo que está siempre por detrás
del pubis, tanto en el hombre como en la mujer, es la vejiga. Un órgano muscular cuyo músculo se denomina detrusor, que en su interior va a ir acumulando orina, a la cual le van a ir llegando la orina a través de dos uréteres, uno a cada lado que viene de cada riñón. Y de la vejiga sale un conducto membranoso que es la uretra. Conducto que tiene un orificio interno donde está puesto el cursor, que es la entrada hacia la uretra procedente desde la vejiga, y un orificio de salida de la orina, que es el orificio uretral externo o meato urinario, que es el que nosotros observamos en la región perineal y es por donde se va a colocar la sonda vesical, cuando desde luego sea la indicación. Entonces, esto que vemos aquí, desde orificio uretral interno hasta el orificio uretral externo, corresponde a la uretra femenina. Es un conducto entonces que no tiene curvaturas, pero tiene un eje oblicuo de atrás hacia adelante. Por favor, en el esquema de ustedes, coloreen a la uretra. Usted vio lo que está pasando. Profesora. La uretra entonces, si esta es la vejiga, acá tengo el pubis, Para atrás. como esta es una mujer, ¿qué tengo acá atrás? El ano. Antes de eso, No, atrás dijo. ¿esto qué va a ser? Esta Ah, es la sí, vagina. la vagina. Canal vaginal. Es esta Hacia dibujando arriba vuelta. va a estar el útero. Este va a ser el recto. Esto es el ano. Y este es el orificio vaginal, ¿o no? Este es el orificio uretral externo. Este que marqué aquí es el orificio uretral interno. Es inclinada la uretra, de atrás hacia adelante. En el texto, desde luego, tienen las dimensiones de la uretra. Acá tengo los músculos, ¿no? Los músculos perineales. Sobre los músculos perineales vamos a tener el orificio, acá no hay aquí. Esto es el pubis, el isquión, sacro y coxis. Esto es el piso de la pelvis. Estos son los músculos perineales. ¿Qué es esto que yo dibujé acá? Muy bien, este es el clítoris. Este es el orificio externo de la uretra. Esta es la vagina y este es el ano. Esto es lo que ustedes ven, ¿no? Obviamente con los labios mayores, menores, el monte de Venus, los genitales externos. ¿Sí? Aquí es por donde voy a colocar la sonda vesical, corte sagital, para que vean qué extensión y qué forma tiene la uretra. La uretra entonces es un conducto músculo membranoso que se extiende desde la vejiga y en el caso de la mujer, el orificio externo de la uretra o meato urinario lo voy a encontrar inmediatamente por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. Ahí es donde lo voy a buscar y colocar la sonda vesical.
pasa cuando estamos hablando de un varón? Que es el esquema que tienen arriba. En el caso del varón, si analizamos la imagen, volvemos a ver. ¿Terminaron de copiar o no? No. Después copian el dibujito, analicen y después copian, ¿sí? Yo fui haciendo el esquema porque ustedes tardan más de lo que yo dibujar. Acá tengo la sínfisis pubiana y el sacro y el coxis como en la mujer, en eso no hay diferencias. Dije que detrás del pubis siempre se encuentra la vejiga, por lo menos eso es lo que estamos viendo ahí, en el cual la vejiga se encuentra detrás del pubis. ¿Qué diferencia hay con los que le mostré antes? Desde luego que aquí están los órganos reproductores masculinos. Inmediatamente por debajo de la vejiga, yo voy a tener una glándula anexa del aparato reproductor masculino, que es la próstata. La próstata es una de las glándulas anexas del aparato reproductor, que es importante porque fíjense que la uretra está metida dentro de la próstata. Esto que estamos viendo aquí es la primera porción de la uretra, que justamente como está dentro de la próstata, la vamos a llamar uretra prostática. Una vez que termina la próstata, hay un pequeño segmento o parte de la uretra masculina que es curva. La uretra masculina tiene curvaturas. Esa curvatura donde está puesta el cursor, que es cóncava hacia adelante, ¿sí?, hacia el pubis, es lo que vamos a llamar la uretra membranosa, que es la porción que atraviesa los músculos perineales. Una vez que atraviesa los músculos y sale de la cavidad pelviana, va a atravesar el pene en toda su longitud. De modo que con el pene flácido yo voy a tener aquí en este punto otra curvatura en la uretra, que en este caso va a ser cóncava hacia atrás. Y entonces, al final, termina en esta dilatación conoide, que es el glande peniano, en el tercio posterior, donde vamos a localizar el orificio externo de la uretra. Entonces, en la uretra masculina, desde luego también va a ir de orificio uretral interno, que es donde se inicia la vejiga, hasta el orificio uretral externo, que está en el tercio posterior del glande peniano. Y tiene tres porciones. Desde luego tiene una longitud aproximada de 17 a 20 centímetros. Ahora van a leer el texto. La primera porción es lo que llamo uretra prostática. La segunda, que es la más corta, uretra membranosa. Y la tercera es la uretra esponjosa o peniana, que es la más larga. Además, la uretra tengo que tener en cuenta entonces que tiene dos curvaturas, una y otra. La que puse como A es la primera curvatura, que es cóncava hacia adelante. Y la que pongo como B es la segunda curvatura, cóncava hacia atrás. Primera curvatura cóncava hacia adelante.
Cuando es necesario colocar una sonda vesical en el varón, el hecho de que la uretra tenga dos curvaturas dificulta la colocación de la sonda. Debemos tratar de evitar lesionar la mucosa de la uretra, porque la mucosa es débil y si yo la lesiono, eso va a favorecer la infección urinaria posterior, aunque yo utilice la técnica séptica. Además de que va a producir sensación de ardor, ¿sí? Disuria, colaquiuria, el paciente puede tener una infección urinaria después. Entonces, para aprender a colocar una sonda, primero tengo que conocer la anatomía de la uretra. Es diferente en la mujer que en el hombre, la longitud, el grosor, la posición. En el hombre, la maniobra que van a hacer, yo les muestro un dibujito, no corresponde para mí que yo les explique la técnica, lo van a ver en el hospital o lo explicarán en PP, no sé qué materia, pero tengan en cuenta que lo que se va a hacer es tratar de rectificar esta segunda curvatura. O sea que si bien con el pene flácido yo tengo dos curvaturas, como acabo de explicar, fíjense que en la imagen ahí, que es para mostrar las etapas del coito, pero no importa, sirve para que ustedes vean en qué posición se va a colocar el pene, evitando entonces esta segunda curvatura. Ven que ahí se ve una sola. Una que no puedo modificar, que desde luego es esta, porque es interna. Yo no puedo entrar a la cavidad pelviana y poner derecho eso. Entonces tengo que saber que primero voy a ir derecho si yo elevo el pene, pero que en un momento voy a tener un tope y voy a tener que ir hacia arriba porque la vejiga va a estar arriba. No va a ser derecho como en el caso de la sonda de la mujer, que igual tiene una inclinación hacia atrás. Recuerden bien las imágenes porque eso los va a ayudar a poder hacer la técnica sin lesionar la uretra y desde luego evitando la infección urinaria posterior, que es una complicación de aquellos pacientes que tienen colocada una sonda vesical, en la cual entonces muchas veces nos encontramos como complicación de síntomas urinarios y de infección urinaria. Sí, pero lo que pasa es que va a variar con la edad, la contextura. A ver, es normal que vos calces 45 y hay extremos. Podés tener cortito o más largo. La curvatura es la misma. Profe, pero ¿cuál es lo válido? Porque usted puede preguntarle a Más corta, más difícil. No te voy a pedir el valor exacto. Siempre decimos un valor aproximado. ¿Por qué? Porque no es como frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria o presión arterial, que hay valores consensuados. Hay diferencias anatómicas. Vos podés leer un texto y te dice, el riñón habitualmente mide entre tanto y tanto, y otro te dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a ser igual mi riñón que el tuyo, son todos diferentes. ¿Estamos? Bien. Además, vuelvo, estudien para saber, no para probar.